Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canal 52 en Claro, 22 en Altice. Recordarle seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Don Carlos, saludo. Vamos a decirle a nuestros amigos televidentes que provisionalmente por el día de hoy estamos en un set improvisado, pero ya mañana retomamos lo que es lo habitual, pero siempre dispuesto a comentar los hechos de mayor interés, tanto local como internacional. Carlos, te reitero mi saludo. Hoy, y para mí también es un encanto estar acá con todos nuestros televidentes, porque yo te voy a decir algo, Manuel, por cualquier asunto técnico, el set puede ser improvisado, pero tú sabes que no es improvisado. Las informaciones que nosotros compartimos aquí, para todos ustedes, para que conozcan la realidad, insisto, y no se dejen llevar de noticias falsas. Así mismo es. Bueno, una noticia de interés es que el Comité Nacional de Salario dispuso hoy un aumento de un 25% en el salario mínimo de las zonas francas. Este salario mínimo será aplicado en dos partidas. Una primera partida de un 13% a partir del 1 de junio de este año, es decir, dentro de aproximadamente un mes. Entra en vigencia esta primera partida del 13% del salario y un 12% restante entrará en vigencia a partir del 1 de junio del año 2026. Esta decisión del Comité Nacional de Salario, que fue anunciada esta tarde por el ministro de Trabajo, implica que este aumento impactará a los trabajadores de zona franca que ganan sobre los 17.700, déjame precisar bien el dato, que se lo solicité al amigo Henry Ebrard, de cuánto era el salario mínimo actualmente en los parques de zona franca, y efectivamente son 16.700 pesos es el salario en zona franca, es decir que sobre esos 16.700 pesos que reciben los trabajadores de zona franca se le va a aplicar a partir del 1 de junio este 13% de incremento salarial. Entonces, esta es una decisión ya que viene a completar otras decisiones que el gobierno ha estado tomando no hace mucho, que el Comité Nacional de Salario también reajustó el salario de lo que se llama el sector no informal. No sectorizado. No sectorizado, incluso. El sector no sectorizado, que son la mayoría de los trabajadores del sector privado, a esos empleados del sector no sectorizado se le hizo un incremento salarial de un 10%, porque este también es en dos partidas que se ha aplicado. Se hizo un primer incremento salarial de un 10% y ahora se dispone el de zona franca, que sí son trabajadores del sector sectorizado. Sí, así es. Bueno, toma en cuenta que quienes ganan dentro del sector de zonas francas el salario mínimo, los que entran en empresas de zonas francas como tipo textil, también las zonas francas agropecuarias, que hay muchas zonas francas agropecuarias y también de pequeñas industrias agrícolas que ganan esto. El trabajador que, por ejemplo, se dedica a temas como insumos para el sector médico, por ejemplo, tú sabes que aquí se fabrican cosas como mascarillas, algunos insumos médicos que tienen que ver... Y componentes electrónicos también. Así es. Entonces, ese trabajador que, por ejemplo, aquí se fabrican muchos breakers, no sé si lo sabes, ese trabajador no está en el salario mínimo. Por lo general, un obrero que es operario en alguna de estas empresas puede ganar se trata ya de trabajadores especializados y los 27.000 pesos, porque independientemente de que sean operarios, realmente se trata de industrias ya un poco más especializadas. Ahora, quienes sí trabajan, digamos, empacando carne, que ese es un trabajo también de zona franca, por decirte algo, eso sí entran en el rango del salario mínimo. También esos trabajadores de call center,
en español, porque quienes hablan en inglés, el tema del nearshoring, eso sí ganan mucho más dinero, pero los contact centers de acá, donde contratan a gente que lo que habla es español para tratar temas de Latinoamérica o de la misma comunidad latina en Estados Unidos, estos sí entran en el régimen de salario mínimo y entonces luego se le completa con un incentivo de acuerdo con diferentes parámetros en relación a la empresa donde trabajan, y estos son los que están acá. Miren, yo soy un crítico de cómo se maneja por lo general el salario mínimo porque siempre lo discutimos, al final el aumento no es real, porque si pasa 1, 2, 3 años sin que haya algún tipo de aumento, pero la inflación sí aumenta, ahí tiene pues las autoridades una inflación base que plantea de acuerdo con los cálculos que hace, pero cuando tú vas al colmado o al supermercado te das cuenta de que las cosas suben mucho más de lo que plantea esa inflación base, que calcula la comida y temas muy básicos, pero también calcula otras cosas que no son tan básicas y que la gente no compra todos los días, y por eso sale esa inflación, ¿verdad? Que uno dice, pero yo voy al supermercado y no lo veo así. No, es que no todo lo que calculan en la inflación tú te lo vas a encontrar en el supermercado. Y cuando vienen a hacer un aumento salarial, realmente ya la inflación se ha tragado eso. Aquí debería haber un aumento salarial, por lo menos de esa inflación nominal que presentan todos los años. Y luego cuando hagan un aumento salarial, ya es sobre el aumento inflacionario y no sobre un salario nominal que se quede estancado. Bueno, realmente los incrementos salariales como quiera son un problema, porque lo que tú estás señalando es cierto, un aumento salarial que se disponga en el día de hoy inmediatamente aumenta la demanda y la oferta comienza a aumentar de precio. Unas veces por necesidades de los mismos empresarios que tienen ya la urgencia de ver cómo equilibran sus finanzas con el aumento salarial que han dispuesto y tratan de compensarlo a través del aumento de los bienes y servicios que generan. Pero hay que destacar que el sector de zona franca es uno de los sectores que mayor emplea en la República Dominicana. Básicamente la función de la zona franca es esa, generar empleo, porque en términos de beneficio neto al Estado, me refiero ya como contribuyente fiscal, la zona franca no tiene un impacto significativo en lo que es la fiscalidad, pero en términos de generación de empleo, generan mucho empleo, es decir, que contribuyen a contrarrestar un problema de carácter social. Bueno, hay otros sectores sectorizados que yo no sé si el gobierno estaría pensando igualmente reajustar salarios, me refiero al sector de la construcción y el sector agropecuario. Son dos sectores que están ahora mismo en la picota pública por el hecho de que son precisamente esas dos áreas las que mayor absorben trabajadores extranjeros, básicamente haitianos. Entonces, se ha estado hablando mucho a propósito de la política migratoria que está implementando el gobierno, se ha estado mucho hablando de dominicanizar el trabajo, tanto en el sector de la construcción como en el sector agropecuario. Lo que sucede es que incremento salarial, es decir, mejorar la competitividad en torno a la mano de obra, tanto en el sector de la construcción como en el sector agropecuario, tendría un impacto muy significativo ya en el costo de vida, porque impactaría lo que es la vivienda, impactaría lo que es también los artículos de origen agropecuario, y eso sí tendría un efecto muy significativo sobre el poder adquisitivo de las personas. Entonces, yo no sé cómo se manejaría eso, pero en sentido común, aplicando el sentido común, si usted está interesado en dominicanizar dos sectores que actualmente preocupan por el nivel de mano extranjera que están utilizando, lo más lógico es que usted cree algún mecanismo de compensación que atraiga al dominicano para que vuelva a tener presencia en esos dos sectores que son vitales para la economía dominicana. Bueno, es simple. Cuando se nacionalice la mano de obra en esos dos sectores,
con una política responsable migratoria de parte del gobierno, sacando del país, deportando o repatriando a esos inmigrantes ilegales que han entrado sin permiso al país, el empresario va a tener que ofrecer a la mano de obra disponible lo que sea necesario para producir. En términos de la agropecuaria, yo no sé hasta qué punto el dominicano quiere hacer eso, pero es tan simple como verificar, digamos, qué mano de obra se necesita para que esos sectores funcionen. Y del otro lado de la frontera se dan las visas necesarias para que la gente cruce y trabaje en los diferentes sectores. Ahora yo te voy a decir algo. En el tema de la construcción y sobre todo en el tema del turismo, muchos dominicanos están dispuestos a hacer esos trabajos por una paga que sea más o menos digna. ¿Tú sabes por qué? Y estoy cansado de decirlo en este programa y lo voy a repetir una y otra vez porque es mentira lo que dicen una y otra vez, que el dominicano no quiere trabajar esto y no quieren trabajar lo otro, cuando arriesgan su vida en el canal de la Mona para trabajar construcción, para ser mesero, para trabajar en hoteles, para cuidar a personas mayores. Y en el sector agrícola también en Puerto Rico. También, entonces el dominicano está dispuesto, obviamente, no una mano de obra semiesclava, una persona que trabaja, ¿verdad?, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y no de sol a sol, ¿verdad? Una persona que tenga su seguro médico, que le den un seguro médico digno. Claro, que tenga una protección social. Claro, sí. Y una persona que entonces aporte la seguridad social y eso le dé o le confiera algunos derechos para temas de jubilación, para lo que sirva, ¿verdad?, el tema de las pensiones y todo lo demás. Pero eso ocurre cuando el empresario vea que no tiene más opción. Si el empresario sigue teniendo opción de contratar a este o aquel porque acepta cualquier tipo de condiciones, va a tomar la opción más económica. Cuando el empresario entienda que sale más económico contratar un local y pagarle dignamente que contratar ilegales porque le ponen multas, el empresario va a contratar a los nacionales. Y los nacionales lo busca hasta debajo de la piedra. Y los nacionales van a querer trabajar, porque no me digan a mí que un muchacho con 19, 20, 21 años, tú le dices, te va a ganar 35,000 pesos trabajando en esa construcción, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, tú sabes. Y con ciertas condiciones, porque tiene que comer en un lugar digno, no es que lo vas a sentar a comer en una acera. No, y dependiendo de la necesidad del constructor, si tiene que trabajar un fin de semana, hay que estar consciente que hay que pagarle horas extra. Hay que pagarle horas extra, sí. ¿Verdad? O sea, un muchacho con 22 años se presenta con esa oportunidad y no me digan a mí que no va a trabajar, él va a trabajar. Y las casas y apartamentos se venden en el sector inmobiliario con margen para que eso ocurra. Así es. Bueno, Carlos, en las últimas horas España avanza en el restablecimiento del servicio energético. Ya se estimaba al mediodía de hoy que el 99% del territorio español había restablecido totalmente el servicio de electricidad. Igualmente Portugal y parte del sur de Francia, que fueron las zonas afectadas con este apagón que se decretó a partir del mediodía, poco después del mediodía del lunes pasado en España. Lo que surge, lo que falta es, por respuesta, son una serie de interrogantes planteadas. Sobre todo las causas. ¿Sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió este apagón? Inicialmente, la red eléctrica, que es la empresa privada que provee la mayor cantidad de energía en España, ha descartado que haya sido un ciberataque. Esta versión corrió sobre todo en redes sociales porque no fue confirmada nunca por ninguna fuente oficial, pero igualmente la explicación que dio el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, es que la pérdida súbita de 15 gigabytes que se ausentaron de la línea, no se sabe por qué razón ni cómo, fue lo que provocó este apagón. Lo que dicen los responsables de esta empresa privada española es que tienen un montón de informaciones que están procesando para determinar las causas de este apagón, pero advierten que eso no sería, la información no estaría lista para en un tiempo razonablemente corto.
pero sí están investigando. Lo único es que el gobierno español no descarta ningún hecho probable. En el curso de las investigaciones se están abordando todos los escenarios posibles han estado siendo abordados. Pero insistir de que ya en las últimas horas el 99% del territorio español ya tiene luz, los servicios están funcionando, los trenes, el servicio telefónico, el servicio de transporte, tanto el sistema de taxi, porque el sistema de taxi que estaba operando había que pagar en efectivo, porque ni los cajeros automáticos ni el sistema de Verifone para cruzar una tarjeta de crédito podía operar. Pero eso sí, pero el metro, los trenes, incluso muchos autobuses funcionan con electricidad en muchas ciudades de España. Bueno, de hecho, la alternativa al metro de Madrid ayer era el autobús. Sí, pero muchos autobuses incluso funcionan con energía eléctrica. Algunos no, algunos sí funcionan con gasoil. Pero los metros, bueno, cualquier tipo de metro, y obviamente el metro de Madrid, el metro también de Cataluña, de Barcelona y el metro de Valencia funcionan con energía eléctrica. Entonces prácticamente eso detiene el país. Otro tema también es el internet. Cuando la electricidad tumba el internet. Colapsó totalmente. Claro, porque con internet que funcionan tanto la gran mayoría de los servicios como también las operaciones de las oficinas. Una oficina sin internet hoy en día es una oficina totalmente inoperante. Igual la educación. ¿Qué pasa con la educación cuando muchas personas reciben clases a distancia? Y muchas personas en España también trabajan a distancia, dependen tanto de la electricidad como del internet. De modo que este apagón revela la importancia de cómo algunos elementos modernos han tomado auge en nuestra vida. Sí, por ejemplo, desde acá, desde República Dominicana, que nosotros sabemos lo que es apagones, aquí hay barrios que fácilmente duran 8 horas. Sin luz consecutiva. Tenemos maestría, sí, sobre todo en soportar apagones. Tú sabes que mucha gente ve cómo esos apagones ponen patas para arriba, muchos de esos países desarrollados, y mucha gente, digamos que se ríe, porque dice, no, pero eso es noticia allá, pero aquí es todos los días, ¿verdad? Bueno, milagrosamente no hubo personas afectadas en términos, afortunadamente, pero sí hubo una gran cantidad de personas que quedaron atrapadas en ascensores, en elevadores. Igualmente hubo una gran cantidad de personas, miles de personas, que quedaron atrapadas también a bordo de los trenes, porque habían muchos turistas incluso. Sí, sí. Pero se actuó rápido y pudieron rescatarlos rápido, tanto las personas que quedaron atrapadas en ascensores como esas personas que quedaron a bordo de los vagones de los trenes. Y lo más crítico era el tema de las personas que estaban en los hospitales. Muchos hospitales están preparados para una contingencia de 2, 3, 4 horas, pero en la medida en la que la necesidad de esa contingencia aumentaba, ¿qué pasaba con una persona que tenía que recibir operación de inmediato? ¿Qué pasaba con una madre que tenía que dar a luz en el momento? O con una persona que simplemente estaba recibiendo atención médica ante hospitales que no estaban listos para una contingencia de falta de energía tan extensa. Afortunadamente, pues desplegaron toda una medida anticrisis que permitió que nadie pereciera. No se ha reportado hasta ahora que nadie haya recibido un gran perjuicio precisamente por la interrupción de la energía eléctrica. Y qué bueno que, sin embargo, pues eso es lo que queda en el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué causó este desperfecto? Para mí, la explicación más simple es que en un continente prácticamente interconectado como lo es Europa, sobre todo la Europa occidental, cualquier falla en un nodo en Bélgica puede causar problemas en España y en Portugal, pero
los conspiranoicos comienzan a trazar teorías. Lo que sí es algo previsible, que toda Europa se apreste a partir de ahora a revisar todo lo que es su sistema de respuesta a contingencia de esta naturaleza, porque no solamente estamos expuestos a un apagón, también estamos expuestos a un apagón tecnológico, y eso se ha planteado ya varias veces, e incluso ya se produjo uno en una ocasión, así es que afectó, sobre todo la navegación aérea, lo afectó bastante. Es decir, que el mundo está expuesto precisamente a cualquier contingencia de esta naturaleza. ¿Qué pasaría en Santo Domingo si se cae el internet por completo? Un día. O sea, uno se pregunta, digo Santo Domingo porque quizá en Barahona el efecto no es igual, pero ¿qué pasaría en Santo Domingo? Todo el sistema bancario afectado, empezando por ahí. Si los cables submarinos que nos conectan con el mundo. Pero no vamos a hacer ave de mal agüero. Sí, mejor todavía. Hay muchas películas ya para Señores, vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, el cual tiene por objeto regular su funcionamiento, definir su categoría institucional y garantizar su independencia y autonomía. Ahora pasa al Senado de la República. Además, aprobaron varias resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de distintas obras de infraestructuras para sus comunidades. De otro lado, los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, recibieron a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y al comité de expertos de la Secretaría Técnica de la Convención de Belén do Pará de la OEA para analizar la creación de una ley modelo sobre violencia digital contra la mujer. Y una delegación de diputados encabezada por Gustavo Sánchez participó en la 31ª reunión ordinaria del FOPREL, realizada en Seúl, Corea del Sur, en el marco del World Summit 2025 de la Federación para la Paz Universal. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Carlos, en el día de ayer, en la semanal, el presidente de la República volvió a reiterar lo impostergable que es implementar una política migratoria en la República Dominicana, porque él entiende que es grave la situación que existe en Haití en materia de seguridad y que esa situación que existe en Haití hay que tratar de evitar por todos los medios que pueda replicarse en la República Dominicana, sea a través de una mayor presencia de inmigrantes haitianos o sea a través de alguna manera generando situaciones de seguridad que aquí se manifiesten. Entonces, lo que ha dicho el presidente Luis Abinader es que va a convocar a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía para que de alguna manera consensuar la aplicación de estas medidas de carácter migratorio que él entiende que deben aplicarse en el país. Ya estamos en un proceso de repatriaciones masivas de haitianos indocumentados, pero es un tema espinoso. Es un tema espinoso porque tú recordarás que en el 2023, cuando se lanza de manera formal un recrudecimiento de la política migratoria en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader llamó a la oposición a suscribir un gran pacto nacional por la defensa de la soberanía. Hubo 2 o 3 reuniones que se celebraron en el Palacio Nacional con la presencia de representantes de los partidos políticos, pero poco después los partidos políticos decidieron ausentarse al entender que el tema haitiano estaba siendo aprovechado con interés político por parte del gobernante de turno, es decir, el presidente Luis Abinader. A partir de entonces se han presentado varias situaciones donde se nota realmente un interés manifiesto del gobierno, de alguna manera de militarizar la frontera, de crear mayor presencia militar en la frontera que pueda controlar la inmigración haitiana. Pero estas medidas, por ejemplo, de reforzamiento de la vigilancia militar en la frontera, no han logrado frenar lo que es la migración haitiana hacia República Dominicana. Entonces, todos estos elementos, de alguna manera, confluyen en que el gobierno es el principal responsable de garantizar la seguridad del país, de garantizar la soberanía, y entonces pienso que no sé hasta qué punto los partidos políticos estarían realmente interesados en participar en cualquier tipo ya de alianza con el gobierno para poner en práctica medidas migratorias y medidas de control en la frontera. Mira, al margen de si los partidos participan o no, o si se concita un gran pacto o no, al final de cuentas el gobierno es el que tiene la responsabilidad de aplicar las medidas que tenga que aplicar de acuerdo con cómo se ha tornado la voluntad popular, y es que todos al unísono estamos planteando el hecho de que ya la migración ilegal, sobre todo proveniente de Haití, es una situación insostenible. Y a partir de ahí, este gobierno o cualquier otro gobierno tiene que tomar las medidas que hagan falta para que se disminuya la población de migrantes ilegales acá en República Dominicana. Sobre todo provenientes de Haití, hay un tema histórico importante. Lamentablemente el haitiano piensa que cuando cruza hacia acá, sigue en su país. El haitiano piensa que tiene todo el derecho de entrar aquí y vivir aquí y hacer lo que sea de cualquier manera, porque hay un antecedente histórico que hace que ellos entiendan o que ellos crean que esto es parte de su país.
la situación insostenible de la cantidad enorme de migrantes haitianos que hay en República Dominicana pone en peligro el proyecto nacional de República Dominicana. Si nosotros no le ponemos coto a eso, Manuel, aquí en 10 años o menos va a haber diputados haitianos, regidores haitianos. Y cuidado si más temprano que tarde, aquí va a haber un presidente haitiano y aquí se va a fusionar la isla. Porque no, la verdad... Eso que es generar una minoría con derecho. No, porque la verdad, te digo la verdad, la mitad de la población haitiana, y cuidado si más, es infantil. O sea, más de la mitad de la población haitiana tiene menos de 18 años y en el caso de República Dominicana no llega ni a un tercio nuestra población infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que si el flujo migratorio se deja a la libre, aquí en 10 o 15 años va a desaparecer la República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿quién quiere que desaparezca nuestra República Dominicana, nuestro proyecto nacional? Es bastante conveniente para algunos la migración haitiana, sobre todo por el tema de la mano de obra barata, pero vale la pena poner en peligro el proyecto nacional para beneficiar a algunos empresarios. Entonces, tiene que ponerse las pilas el gobierno para esto. Y la población tiene que apoyar las medidas. Sacar a quien haya que sacar, repatriar a quien haya que repatriar, poner coto en la frontera. Hay que apoyar al gobierno en esto porque es la patria la que está en juego. Así es. Señores, vámonos de nuevo con una pausa comercial y vamos a retornar con un tema de mucho interés. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, el cual tiene por objeto regular su funcionamiento, definir su categoría institucional y garantizar su independencia y autonomía. Ahora pasa al Senado de la República. Además, aprobaron varias resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de distintas obras de infraestructuras para sus comunidades. De otro lado, los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, recibieron a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y al comité de expertos de la Secretaría Técnica de la Convención de Belén do Pará de la OEA para analizar la creación de una ley modelo sobre violencia digital contra la mujer. Y una delegación de diputados encabezada por Gustavo Sánchez participó en la 31ª reunión ordinaria del FOPREL realizada en Seúl, Corea del Sur, en el marco del World Summit 2025 de la Federación para la Paz Universal. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Miren, el ejercicio de Donald Trump al frente de la presidencia de los Estados Unidos se ha tornado controversial en estos primeros 100 días que lo cumple ya en esta fecha, y precisamente los medios en los Estados Unidos, particularmente CNN, la cadena CNN, ha patrocinado una encuesta donde aparece Trump en un franco descenso de sus niveles de aceptación entre los ciudadanos de los Estados Unidos. Según esta encuesta de CNN, se trata del porcentaje más bajo que un presidente de los Estados Unidos ha tenido en 7 décadas en sus primeros 100 días de mandato. Dice que el presidente Donald Trump enfrenta una desaprobación histórica al cumplirse los primeros 100 días de su segundo mandato, y según una encuesta de CNN realizada por SSRS, su índice de aprobación se sitúa en un 41%, el más bajo registrado para un presidente en este punto de su mandato desde al menos de la era de Eisenhower. Este descenso de 7 puntos desde finales de febrero, dice la nota, refleja un creciente descontento entre los estadounidenses respecto a su gestión. La encuesta revela que solo el 22% de los encuestados aprueba firmemente la gestión de Trump, mientras que un 45% la desaprueba con la misma intensidad. Este marcado contraste indica una polarización significativa en la opinión pública. Entre los grupos demográficos, las mujeres y los hispanos muestran una disminución notable en su apoyo, con caída de 7 puntos en cada grupo, situándose en 36% y 28% respectivamente. En términos partidistas, el 86% de los republicanos aprueba la gestión de Trump, mientras que el 93% de los demócratas la desaprueba. Sin embargo, entre los independientes, su aprobación ha caído al 31%, igualando su punto más bajo registrado durante su primer mandato. La confianza del público en la capacidad de Trump para manejar temas clave también ha disminuido. Su aprobación en cuestiones económicas ha bajado 5 puntos, alcanzando un mínimo histórico del 39%. En cuanto a la inflación y los aranceles, su aprobación se sitúa en un 35% en ambos temas, reflejando preocupaciones sobre la volatilidad del mercado y el aumento de precios. Estos datos, este nivel de aceptación de Trump se produce cuando aún en el mercado de los Estados Unidos no ha comenzado a sentirse con fuerza el impacto de los aranceles que Trump ha dispuesto para el intercambio comercial con todos los países del mundo. Es decir, eso, particularmente el enfrentamiento con China, a cuyo país le ha impuesto el mayor monto de aranceles, de alguna manera se está reflejando ya en aumentos significativos de precios para los norteamericanos. Y todos estos casos, junto a esa política, por ejemplo, de cancelaciones de empleados federales por miles,
que ha liderado la oficina de gestión, la que preside Elon Musk. El supuesto Departamento de Eficiencia Gubernamental. De eficiencia gubernamental que dirige Elon Musk. Sí. Y ya bueno, él lo sigue manejando, pero dice que va a estar 2 días a la semana solamente dedicándole tiempo a esta oficina. Pero las cancelaciones de empleados federales, junto a otras medidas como son las cancelaciones de fondos federales para diferentes áreas de servicio, ONG o instituciones en los Estados Unidos que de una u otra manera brindan asistencia al público, todas estas medidas al margen de la política migratoria, porque la política migratoria aún, aunque en el caso de los hispanos ha ido perdiendo respaldo, pero aún esa política migratoria tiene cierto nivel de apoyo en los Estados Unidos. Pero todo este ejercicio que ha hecho Trump, enemistarse con viejos aliados de los Estados Unidos, todo esto de alguna manera ha impactado lo que es el ciudadano norteamericano y por eso estos números, se dan estos números que están reflejando estas encuestas. Bueno, también hay que tomar en cuenta el fusilamiento mediático al que ha sido sometido Donald Trump y su administración, porque muchas de las medidas que ha tomado atenta contra un status quo que se ha aprovechado de algunas facilidades que lamentablemente han erosionado la capacidad de Estados Unidos de funcionar bien y sobre todo de su gobierno de responderle a sus ciudadanos, porque si bien es cierto que para el resto del mundo Estados Unidos ha sido una especie de gendarme, muchos estadounidenses sienten que su propio gobierno les ha dado la espalda. No era raro escuchar ante cualquier problema o cualquier catástrofe que gente que tenía que sufrir los embates quizá de un huracán, de un tornado. Bueno, pero para Ucrania hay dinero y para reconstruir mi casa no hay dinero. Tú sabes, entonces ese es un ciudadano que luego se hace vocal en contra de una política liberal, un Estados Unidos que estaba allí para apoyar a las instituciones globales que se instauraron luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso que tú planteas nunca ocurrió en la administración de Biden, por ejemplo. Hubo huracanes que afectaron fundamentalmente estados de la costa este, Florida, pero hubo inmediatamente una ayuda masiva, una respuesta masiva por parte de la administración de Biden. Pero quizá no como las personas lo esperaban. Bueno. Quizá no, porque quizá te pasa un problema y tú llegas con una caja de botellitas de agua, pero yo esperaba que tú llegaras con más. Y quizá aunque tú estás llegando con una ayuda, ¿verdad? Yo esperaba más, digamos. Había un descontento con un Estados Unidos que estaba allí para afrontar algunos problemas del mundo y muchos ciudadanos no se sentían representados por su gobierno. Pero en el tema incluso de los aranceles, los famosos tariffs, ¿verdad? Lo que ocurre es que muchas empresas hay en China produciendo una gran cantidad de cosas, pero muchos estadounidenses no tienen empleo. Muchos estadounidenses, si no fueron a la universidad, si no se hicieron ingenieros, si no se hicieron abogados, no consiguen empleo. Y yo te voy a preguntar, en una sociedad sostenible que todo el mundo se haga ingeniero, abogado, licenciado, médico, maestro, programador. Entonces, Donald Trump es la expresión de un problema que hay en Estados Unidos y no se sabe si al final de cuentas Donald Trump va a poder resolver todos esos problemas, dar respuesta a todo por lo cual se le ha colocado. Pero independientemente de eso, tanto las personas más al centro del Partido Republicano como el Partido Demócrata tienen que analizar muy bien por qué la gente no solamente votó por Donald Trump en el año 2016 pese a lo que prometía, sino que volvió a votar por él en el 2024 pese a lo que prometía, incluso desde 2016 y pese a que gobernó
entre 2017 y 2021. ¿Por qué votaron por él otra vez en 2024? Hay un problema en Estados Unidos. Hay un problema en Estados Unidos. Hay una gran población. El problema lo generaron los demócratas, sí. Hay una gran... El problema lo ha generado el sistema globalizador que impulsó el mismo Estados Unidos, donde si bien es cierto hay un mundo más integrado, más global, que se pudiera decir hasta hace poco más amigable, ha dejado atrás a mucha gente. Pero ¿qué pasa con esa gente? Que vota, y va a votar por un status quo partidario, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, que perpetúa que ellos no vivan de acuerdo a lo que ellos entienden que tiene que ser su máximo potencial. Claro que no. Sí. Entonces, ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Tienen que analizar muy bien qué es lo que le molesta a la sociedad estadounidense que le da su apoyo a Donald Trump. Sí. Tú has dicho una frase que me llama la atención. Tú has dicho un sistema global que ha dejado atrás a mucha gente. Sí. Y lo que está sucediendo con esta política de aranceles que ha anunciado, que ha puesto en práctica Donald Trump, es que la incertidumbre mundial ha provocado que tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por un lado, hayan revisado hacia la baja el crecimiento de la economía global en este año 2025. Y precisamente hoy, a consecuencia de ese mismo fenómeno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, acaba de revisar también el crecimiento económico de la región, es decir, del continente, nuevamente hacia la baja. Estamos hablando de que CEPAL está proyectando que la región va a crecer un 2% menos que la proyección que había hecho en enero pasado. En el caso, por ejemplo, de Argentina y República Dominicana, son los dos países que se proyecta que van a estar encabezando el crecimiento de la región. Eso es positivo para la República Dominicana. Pero para el resto de los países, para todo el resto de los países, el pronóstico de la proyección es que crezcan menos este 2025. Dice, por ejemplo, que en diciembre pasado, no fue en enero, la CEPAL había proyectado un crecimiento regional de 2.4%. Esta se trata de la primera actualización que hace CEPAL desde que el presidente estadounidense Donald Trump inició la guerra comercial y desde que el pasado 2 de abril anunciaron los llamados aranceles recíprocos del 10% a la mayoría de sus socios comerciales, incluido Latinoamérica. Dice que por sus regiones el mayor recorte previsto por CEPAL es para el Caribe. Del 2.6% estimado en diciembre, se está proyectando 1.8%. Y para América Central y México, del 1.7% que pronosticó en diciembre del 2024, lo está bajando al 1% en este año 2025. Mientras que la revisión para Sudamérica, es decir, para América Latina, es de solo una décima. Es decir, del 2.6% al 2.5% sería la región menos afectada. Pero dice que de los 33 países de la región, solo Argentina, Perú y Ecuador van a registrar revisiones al alza, mientras que los países con los mayores recortes en sus previsiones de crecimiento son Venezuela, México y Haití, que vuelve igualmente, al igual que en el 2024. El caso de Argentina, sorprendente, se está proyectando un crecimiento de un 5% en este 2025. Parece que las políticas de Milei están dando resultados. En el caso de República Dominicana, se proyecta un crecimiento de 4.5%, Costa Rica 3.6% y Paraguay 3.6%. El crecimiento económico de este año, bueno, hay otros países, Guatemala 3.3%, y así sucesivamente. Pero en el caso de Haití, el crecimiento que se produce de menos 2%, catastrófico, menos del 2%. Sí, bueno, ahí revisaron los organismos multilaterales, como tú bien decías, Manuel, todo el tema de las previsiones de crecimiento, pero te voy a decir algo. En este primer trimestre de 2024,
todos los sectores de la industria global aumentaron. Obviamente, también por el tema de la misma incertidumbre con los aranceles o con las diferentes políticas comerciales que pudiera tomar la Casa Blanca, que si ya va a poner aranceles, que si los pone en pausa por 90 días, si a este sí, si a este no, si a este 10%, a este 3%. Y la gente ha comprado más hasta aprovisionarse precisamente por la misma incertidumbre. Entonces, si bien es cierto que todavía el año es largo, apenas estamos terminando abril mientras hablamos, por el momento ha ido todo bien. Entonces, ¿hasta qué punto tú dices que, o sea, el Fondo Monetario Internacional, digo, tú dices que a nivel mundial se va a crecer un 1.8%, ¿verdad? Pero a Argentina... No, a nivel regional. A nivel regional, un sí. 1.8%, ¿verdad? Pero a Argentina, oye esto, a Argentina, a la que le acabas de prestar dinero, a ellos sí tú dices que va a crecer un 5%. Sí. Porque bueno, a ti te conviene... Una dirección económica bastante importante porque, para Argentina. Porque le conviene al Fondo Monetario Internacional que muchas inversiones fluyan hacia Argentina para que Argentina pueda devolver ese dinero. Pueda pagarle su cuota. Entonces, ¿hasta qué punto hay cálculos reales en torno a proyecciones que se estudian de manera minuciosa? ¿Y hasta qué punto hay propaganda? También. ¿Hasta qué punto hay propaganda? Hay mucho de propaganda en todo esto. La realidad, por lo menos, en este primer trimestre y ya el primer cuatrimestre que está terminando, dista mucho de la proyección del Fondo Monetario Internacional y fácilmente nosotros terminamos con un crecimiento superior al 3%. Sí. Miren, para concluir, lo que faltaba, hay tensiones entre la India y Pakistán. Dos potencias nucleares, gracias. Exactamente, hay tensiones, ya eso era lo último que faltaba para terminar de alguna manera de ajustar el cuadro bélico que está viviendo el mundo. Y esos muchachos allá no le hacen caso a nadie. Eso no es de que vamos a reunirnos, que una cumbre, que esto. Mira, India y Pakistán, esos son países grandísimos. India, yo creo que el dominicano tiene una noción de que India es una gran potencia, pero Pakistán no se queda atrás. Sí. Pakistán no se queda atrás y han armado toda una industria armamentística nuclear, precisamente para defenderse de India, porque no sé si la gente sabe que Pakistán fue una escisión de India, sobre todo por temas religiosos. Bueno, no tenemos mucho tiempo para abordar el problema, pero solamente decirle que el ministro de Defensa de Pakistán ha dicho que es inminente que India intervenga a su territorio. Eso es la última información que ha dado. Las tensiones vienen ya desde hace un tiempo, se han estado de alguna manera agudizando y el problema central se ha producido con una muerte de alrededor de 26 personas. En Kashmir. Sí, que es una ciudad turística y entonces... Una ciudad turística que administra India, pero que también Pakistán reclama. O sea, India y Pakistán están enfrentados en torno aquí hacia Kashmir. Pertenece a Cachemira, es en español, ¿verdad? Sí. Así Cachemira es un territorio o indio o pakistaní, y por ahí es que vienen los problemas. Yo le voy a decir una cosa, un choque entre India y Pakistán, ahí sí es verdad. Vamos a esperar que esta chispa no se encienda. Se pongan de acuerdo. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche, así que Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, muy agradecido de su sintonía y recordarles siempre seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Así que solo nos resta desearles muy buenas noches.